Vamos a comenzar esta sesión dominicana. Voy a hablar sobre fisiología en la altura, algunas nociones elementales que debemos de conocer con respecto a este tema. Voy a hablar sobre exposición a la hipoxia, el trabajo en altura, características, qué se conoce, qué no se conoce, cómo estamos. En realidad muchas características importantes desde el punto de vista de investigación, puesto que yo trabajo mucho en este tema. La altura se caracteriza porque presenta una disminución de la presión barométrica y de la densidad de aire. Esto es característica en los ambientes de altitud. Esto es una gráfica de altura en metros versus presión barométrica, ¿no? Nosotros, incluso ayer estaba haciendo la explicación de que en condiciones de nivel del mar tenemos una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, y aplicando esa ecuación me sale casi un equivalente a una presión inspirada de oxígeno de casi 150 milímetros de mercurio. Pero a medida de que aumenta la altitud, ¿qué va pasando con la presión barométrica? La presión barométrica va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces encontramos más o menos esta relación entre altura en metros y presión barométrica en milímetros de mercurio. Casi lineal, se podría decir casi lineal. Entonces acá tenemos diferentes ciudades, por ejemplo Ciudad de México, tenemos La Paz, tenemos el Monte Blanco en Francia. Esto es más o menos la altura que tiene Ticlio, ¿no? Mientras que para los franceses llegar al Mont Blanc es toda una travesía importante para ellos. Nosotros creo que en 3 horas podemos llegar tranquilamente a Ticlio y estar un poquito más alto, ¿no? 4.818 metros sobre el nivel del mar. Uno de los montes más altos en el mundo es el famoso Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a medida de que aumenta la altura, la presión barométrica siempre va a ir disminuyendo, y con ello la presión inspirada de oxígeno, puesto que la presión inspirada de oxígeno se calcula como el producto de la fracción inspirada multiplicado con esta diferencia que es la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. Entonces tenemos acá Cerro de Pasco, por ejemplo. Cerro de Pasco estaría más o menos por acá, ¿no? Con una presión barométrica de casi 420, 440, más o menos por aquí. Y Cerro de Pasco para nosotros es un centro referencial importante. Nuestros estudios en fisiología de la altura, gran parte de los estudios que nosotros realizamos como miembros de la Universidad Cayetano Heredia es básicamente estudios realizados en la ciudad de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, la universidad tiene un local, ¿no? Del Instituto de Investigaciones de Altura, más o menos por acá, ¿no? Casi 4.000, por encima de los 4.300, 4.400 metros sobre el nivel del mar, que caería más o menos con una presión barométrica cerca a los 420 y con una presión inspirada de oxígeno más o menos de 78 torr o 78 milímetros de mercurio. Entonces, a medida de que también aumenta, en condiciones de nivel del mar tenemos una densidad de 1.2, y a medida que aumenta la altura la densidad del aire va a ir disminuyendo. Entonces, estas características son importantes. ¿Por qué? Porque en función a esto, los seres vivos que son o que habitan en el llano y que van o se desplazan a los lugares de altura, básicamente este cambio importante en la presión inspirada de oxígeno va a generar cambios en las diferentes estrategias de respuesta que impone el organismo para poder hacer frente a esta situación donde la presión inspirada de oxígeno disminuye, y eso se denomina hipoxia, ¿de acuerdo? Entonces, los ambientes de altura básicamente son ambientes hipóxicos, ambientes donde la presión inspirada de oxígeno disminuye. Pero que disminuya de 150 a casi 78 milímetros de mercurio, esta variación entre este punto y este otro de 78, como ocurre en Cerro de Pasco, es notable, ¿de acuerdo? En realidad,
los efectos de la altura se perciben de mayor o con mayor intensidad por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, sabiendo que para llegar a la ciudad de Huancayo, para llegar a la ciudad de Cerro de Pasco, tienes que pasar necesariamente por Ticlio, los momentos de exposición a altitudes bastante altas son importantes y hay muchos sujetos a los cuales no le va bien. Nosotros somos un país andino, más del 30% de nuestra población habita por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, de tal manera de que el tema de la exposición a la altura geográfica debería ser un tema de preocupación nacional y de mucha importancia a nivel nacional. No tenemos poblaciones en altura, en altura tenemos quechuas, tenemos aymaras, tenemos el bello paisaje andino, tenemos Cerro de Pasco, 4.350 metros sobre el nivel del mar. Es una foto antigua de la ciudad de Cerro de Pasco, ahora está un poco más poblada todavía, ¿no? A 4.350 metros sobre el nivel del mar en la actualidad tenemos más de 120.000 personas viviendo a esta altura. Más de 120.000 personas. Desde mujeres embarazadas, niños gestantes, niños y adultos mayores, ¿no? O sea, tenemos el mejor laboratorio natural para poder estudiar el efecto de la exposición a una altitud tan grande, tan alta, puesto que tenemos una población tan grande, ¿no? Y esto llama mucho la atención a la comunidad científica internacional. El tema de la altura también guarda mucha importancia por el trabajo realizado en la actividad minera, la extracción minera. La gran cantidad de minas están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos, por ejemplo, esta mina, Coyahuasi, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Nosotros también tenemos minas bastante altas. Tenemos, por ejemplo, en Cerro de Pasco, tenemos en Cusco, tenemos minas por encima de los 4.000 metros en La Libertad. Hay una mina que se llama Lagunas Norte. Pero el humano en la altura, el humano en Cerro de Pasco no solo se ha acostumbrado a vivir en condiciones de reposo, hace también sus actividades laborales de manera normal. En esta ciudad hay un centro hospitalario muy grande, hay una universidad, hay un estadio, y parte de las actividades que realizan los humanos en altura también es la actividad deportiva. Pero realizar actividad deportiva a 4.350 metros sobre el nivel del mar es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque hasta cierto punto puede ser no beneficioso para la salud de quienes lo practican. Entonces, llama mucho la atención ello, ¿no? Más aún si se hace una actividad física tan intensa como es la maratón, ¿no? La maratón es una actividad física que impone y exige una exigencia bastante grande para el organismo. Y si la exigencia es bastante grande para el organismo, realizarla por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, debe ser una condición bastante preocupante y exigente, puesto que podría poner en riesgo la integridad física de cada una de las personas que la realizan. Sin embargo, muchos nativos de altura corren esta maratón más alta del mundo. La maratón más alta del mundo se corre en la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no? Esta maratón se corre casi entre los 4.300 metros y los 4.800 metros. Es una de las maratones más altas en el mundo. Hay una maratón que se corre casi a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, pero la maratón que se corre a los 5.000 metros sobre el nivel del mar es una maratón que inicia casi a los 5.000 metros, pero después todo es pendiente hacia abajo. Esta maratón no es pendiente hacia abajo, todo lo contrario, casi se inicia a los 4.300 metros, 4.250 metros sobre el nivel del mar, y luego va trepando y luego va bajando, pero más o menos en promedio se mantiene siempre por encima de los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es por eso que siempre ha llamado mucho la atención. Obviamente que en esta maratón andina, todos los que participan ahí son nativos de altura, todos, ¿no? Bolivianos, serreños, huancaínos, huaracinos, puneños, cusqueños. Concentra a los mejores representantes de estas regiones andinas
y todos ellos están disputando precios de 30.000, más o menos 25.000 soles en premios, ¿no? Vicente Chura, un corredor muy conocido en el medio hace muchos años. Este señor se llama Benjamín, perdón, este señor es Franklin Jiménez, también un corredor cerreño muy conocido en el medio. Cuando hicimos este trabajo, este chico tenía cerca de 17 años, hoy en día tiene obviamente más edad, pero en ese tiempo ha seguido en el mundo de la maratón y hoy en día es un representante a nivel nacional de gran escala. Entonces, todos estos chicos son andinos. Si bien es cierto, no todos son cerreños, pero todos corren la maratón en Cerro de Pasco, pero la mayoría de ellos proviene y entrena más que todo en lugares cerca a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, a pesar de que son de Huancayo, 3.400 metros casi, ellos buscan un poco los lugares más altos para sus lugares de entrenamiento y tienen una performance física que en realidad es impresionante, ¿no? Y su rendimiento físico, ni qué decir, es bastante alto. Aquí no hay ningún corredor de nivel del mar. Ninguno del Regatas Lima Club se atreve a correr la maratón de los Andes, ninguno, ¿no? Y en el transcurso de los años, porque siempre sigo esto, puesto que trabajo en este tema, difícilmente veo a un corredor de nivel del mar participando en un evento como este, ¿no? Ni mucho menos aquí los keniatas no llegan. Muchos keniatas llegan a participar en la maratón de los Andes, que se corre en Huancayo. Ahí sí llegan keniatas, pero a Cerro de Pasco no van, ¿no? Entonces, obviamente que estamos hablando de casi un promedio casi 1.000 metros más arriba, ¿no? ¿Y en tiempos cómo son? Porque el maratón es 142 kilómetros, ¿cierto? Sí, el récord mundial está casi alrededor de 2.3, ¿no? Ellos están... El mejor récord registrado en esta maratón fue casi en el año 89-88 con 2 horas 17 minutos. Impresionante. O sea, una diferencia en minutos pequeña para la gran diferencia que hay en altitud. Porque el mejor tiempo registrado en una maratón ha sido, valga la redundancia, registrado en la ciudad de Berlín, ¿no? En Berlín es donde se registran los tiempos, se baten los récords con respecto a maratones, ¿no? Pero Berlín es una ciudad de nivel del mar. Esta maratón no está corriendo a nivel del mar, está corriendo a casi 4.350 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para el nivel de altitud que hay, para la diferencia de altura que hay entre Berlín y la ciudad de Cerro de Pasco, 17 minutos de diferencia es un tiempo relativamente pequeño. Entonces, tiene que ser súper máquina para poder alcanzar y tener una gran performance física en esas condiciones, ¿no? Interesante sería también estudiar el rendimiento físico de atletas maratonistas del sexo femenino, y de eso no hay estudios, ¿no? O sea, estudiar a la mujer andina corriendo una maratón sería algo muy interesante, y hay chicas muy bien preparadas, y hoy en día... ¿Ah? Claro, es de Huancavelica, pero Melchor es de Huancavelica, pero entrena cerca de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Claro, y generalmente no entrenan en el Huancayo, entrenan un poco más arriba, ¿no? Entonces tú conversas con ellos y dices, yo puedo incrementar más mi performance física, ¿y cómo lo haces? Generalmente buscan lugares bastante altos y unas pendientes bastante pronunciadas donde se maltratan físicamente de manera muy intensa, y eso les ayuda mucho a la performance que tienen estos andinos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, falta muchísimo, creo yo, pero aquí hay un componente importante con respecto al beneficio que tiene el hecho de ser andino, entrenar en hipoxia, vivir en hipoxia y correr tanto en condiciones de nivel del mar y condiciones de altura. Cuando estos muchachos bajan a condiciones de nivel del mar, básicamente se pasean con las maratones, ¿no? La de Trujillo, la de Arequipa, la de maratón de Chimbote, Piura, Callao y Lima. Vienen acá y se pasean con la maratón de RPP, esas cosas, ¿no? Y ellos son un grupo muy unido, ¿no? Un grupo muy unido. Ellos se reparten los premios. Uno le dice al otro, mira, ¿sabes qué? Yo te dejo
La de Trujillo te la dejo este año, pero a mí déjame la del Callao. Se reparte, ¿no? Conocedores de su magnitud física, ¿no? Pero siempre tienen la competencia, pues, de que aparece por ahí un keniata, ¿no? Pero ahora ha aparecido un caso que me llama mucho la atención, es el caso de Raúl Pacheco, ¿no? ¿Usted ha escuchado hablar de Raúl Pacheco? Raúl Pacheco es un huancaíno, andino, maratonista, de alta performance. La maratón de la Ciudad de México, que se corre más o menos a una altura de 2.300 a 2.400 metros sobre el nivel del mar, porque Ciudad de México no es una ciudad de la costa, es una ciudad de altura, 2.400 metros sobre el nivel del mar. En esta maratón de Ciudad de México, durante los últimos 10 o 15 años, venían rompiendo los premios los keniatas. 15 años de dominio keniata, más o menos, más de 10, 15 años, keniata, Kenia. ¿No? El 2013 llega Raúl Pacheco de su ciudad de Huancayo a correr la maratón de la Ciudad de México. Y el 2013 hizo noticia Raúl Pacheco en la maratón de Ciudad de México, los rompió los keniatas y se llevó el premio mayor, Raúl Pacheco. ¿De dónde lo sacaron a este? Dijeron, ¿no? Este ha salido, no sé, de las ruinas de Machu Picchu, no salió de Machu Picchu, salió de Huancayo. Rompió los keniatas. La estrategia y el rendimiento físico que tiene Raúl Pacheco corriendo en altura es muy superior a la que tiene corriendo en condiciones de nivel del mar. El mismo Raúl Pacheco regresa el 2014 nuevamente a la Ciudad de México, nuevamente por los $15.000, ¿no? Ya se había ganado $15.000 el año pasado, el 2013 nuevamente quería $15.000 más, ¿no? Y regresó el 2014 nuevamente, y nuevamente Raúl Pacheco lo destroza, disculpen el término, a estos keniatas, lo destrozó nuevamente Raúl Pacheco, ¿no? Estuvimos en un congreso hablando sobre fisiología del deporte, un congreso internacional de fisiología, y había un ponente que decía toda la ponencia, los keniatas lo ganan todo en cuestión de maratones, ¿no? Lo ganan todo. O sea, donde tú veas una maratón y vas a ver quiénes ocupan los primeros lugares, siempre van a estar los keniatas. Entonces agarro, levanto la mano y le digo, falso. Ándate a Ciudad de México. ¿Quién gana en el 2013? No fue un keniata, fue un chiquito andino llamado Raúl Pacheco. Le digo, pero regresa, no te vayas muy lejos. Anda al 2014. ¿Quién gana en Ciudad de México? En Ciudad de México no gana nuevamente un keniata, gana nuevamente otro andino. Entonces, eso de que el keniata necesariamente tiene un alto rendimiento físico es correcto, sí, pero yo creo que un andino lo suficientemente bien preparado tiene una alta performance cuando tú lo pones a correr en una condición de altitud. Pero si a Raúl Pacheco tú lo pones a correr con los keniatas en condiciones de nivel del mar, en condiciones de nivel del mar es muy probable que el keniata lo deje un poco retrasado a Raúl Pacheco. Pero cuando tú lo colocas a Raúl Pacheco a correr en altura, básicamente su rendimiento físico y su performance es sorprendente, tanto así que lo supera al keniata, ¿no? Entonces ahí hay un componente muy importante sobre performance, sobre rendimiento físico y sobre el lugar donde se evalúa. No es lo mismo evaluar la performance de estos muchachos en altura que evaluar la performance de estos muchachos en condiciones de nivel del mar. Si bien es cierto, cuando bajan a condiciones de nivel del mar tienen una alta performance, pero un estudio que hemos realizado nosotros, hemos encontrado de que su eficiencia mecánica es mucho mayor en altura que en condiciones de nivel del mar. Y eso me permite explicar por qué Raúl Pacheco lo quiebra al keniata en altura. Sin embargo, el keniata lo quiebra a Raúl Pacheco en condiciones de nivel del mar, ¿no? Entonces, ahí hay un componente muy importante. Entonces, lamentablemente, y digo lamentablemente, las mejores maratones en el mundo se corren en ciudades de nivel del mar, ¿no? La maratón de Berlín es un evento deportivo generalmente con una pendiente negativa, es decir, ¿por qué
En la maratón de Berlín se registran los mejores, se han batido los récords con respecto a este evento deportivo. ¿Por qué no se bate el récord de una maratón, por ejemplo, no sé, en la maratón de Nueva York o en la maratón de Boston? ¿Por qué necesariamente en la maratón de Berlín? Esa maratón de Berlín tiene la característica de que generalmente los 42 kilómetros en promedio se corre casi cuesta abajo. Hay una pendiente negativa, no tan pronunciada, pero es importante para poder mejorar la performance física, y es por ello que en Berlín generalmente nosotros vamos a encontrar que es el lugar donde generalmente se baten los récords con respecto a este evento deportivo. Entonces, volviendo al tema aquí, hay un tema muy interesante, muy interesante, ¿no? El hecho de sacarle beneficio al tema de la hipoxia ambiental, ¿no? Se acercan los Panamericanos de 2019 y yo creo, y soy consciente de eso, que el Estado no está haciendo absolutamente nada por tratar de favorecer o aprovechar el tema que tenemos altura geográfica para favorecer el rendimiento físico de estos muchachos, ¿no? Algunos lo están haciendo, pero creo yo que de manera muy particular, con algunos fondos del IPD, pero en realidad es muy poco. En altura existe un problema que se conoce con el nombre de mal de montaña crónico. El mal de montaña crónico es un síndrome que caracteriza básicamente que es un síndrome que lo podría presentar un sujeto nativo de altura. Cualquier sujeto nativo de altura, es decir, aquel sujeto que vive permanentemente en altura, podría presentar este denominado síndrome mal de montaña crónico. El mal de montaña crónico es considerado como un síndrome relacionado con una mala adaptación a la altura. Entonces, aquel andino, por ejemplo, tenemos al señor José Gutiérrez. Este señor José Gutiérrez nació en Cerro de Pasco, vive en Cerro de Pasco, tiene 45 años viviendo en Cerro de Pasco y nunca ha salido de Cerro de Pasco. Entonces, supuestamente ese señor tú me podrías decir, este señor es un sujeto aclimatado, adaptado a la altura. Sí, muy bien, pero de un momento a otro, esa adaptación que había alcanzado este señor José Gutiérrez a ese ambiente en altitud, lo pierde. ¿Por qué motivo lo pierde? No sabemos por qué lo pierde. Y cuando pierde esa adaptación que había tenido durante toda su vida, se va a suscitar este denominado síndrome mal de montaña crónico, que básicamente se caracteriza ¿por qué? Porque la hemoglobina, si bien es cierto el poblador andino tiene una hemoglobina más alta que el sujeto que vive en condiciones de nivel del mar, pero en estos sujetos que padecen mal de montaña crónico, la hemoglobina se va mucho más arriba todavía. Hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, la hemoglobina no debería de superar los 19 gramos por decilitro. Teniendo en cuenta que en Lima estamos casi alrededor de 15 gramos por decilitro. En Cerro de Pasco, no más de 19. Y estos sujetos que hacen mal de montaña crónico, la hemoglobina se le va 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 gramos por decilitro. Es una sangre bastante espesa, es una sangre bastante viscosa y obviamente ello va a traer una serie de problemas en la circulación. Estos sujetos son casi oscuros, no tanto porque son demasiado trigueños, sino que es producto de una mala oxigenación de la sangre. Toda la zona de las mucosas están bastante azuladas, producto de la cianosis, mala oxigenación. Tienen dolores en las articulaciones. Están en condiciones de reposo, se sienten muy agitados, sienten demasiadas palpitaciones. El sujeto está sentado ahí, siente que le falta el aire, comienza a respirar de esa manera. El sujeto con mal de montaña crónico es un sujeto que siente muchas veces zumbidos en los oídos. No necesariamente hay una presión arterial tan alta, pero siente zumbidos en los oídos. La saturación arterial de oxígeno que la habíamos conversado el día de ayer en la pizarra está baja, pero no todos los sujetos con mal de montaña crónico hacen o presentan un cuadro de saturación arterial de oxígeno. Sudoración en la planta de los pies o en la palma de las manos también es otra cosa que padecen ellos. Entonces, tienen problemas con el sueño, problemas críticos con el sueño, se levantan a medianoche porque les falta el aire,
¿no? La perturbación constante del sueño. Entonces son características del sujeto con mal de montaña crónico. ¿El comienzo ¿No? de este síndrome tiene relación con sexo y edad? No necesariamente, no. Si bien es cierto, la prevalencia es mayor en los varones que en las mujeres, pero no necesariamente. Se pensaba que anteriormente, en los años 90, 94, se pensaba que había una mayor relación en función a la edad, es decir, los sujetos con más edad eran los que tenían una mayor prevalencia de mal de montaña crónico, pero en la actualidad eso ya va cambiando, tanto así que podemos encontrar jóvenes de 25, 27 años que ya tienen mal de montaña crónico, ¿no? Anteriormente, generalmente esperabas observar eso en sujetos por encima de los 45, 50 años de edad, pero hoy en día puedes encontrar muchachos que ya tienen mal de montaña crónico. Entonces, todo esto desencadena básicamente que la calidad de vida del sujeto se venga hacia abajo, ¿no? O sea, ¿y a partir de qué altura encuentran ese tipo de casos? Ya, ahora, el mal de montaña crónico, obviamente no lo vamos a observar en las ciudades de nivel del mar, eso lo vamos a observar en las ciudades de altura, ¿no? Y cuanto más es la altitud del lugar, mayor es la probabilidad de encontrar gente con mal de montaña crónico. Entonces, esto más o menos la prevalencia de mal de montaña crónico en Cerro de Pasco, que está ubicado a 4.340 metros sobre el nivel del mar, es casi 20 a 25%. Es decir, de 100 humanos, casi 25 de ellos tienen mal de montaña crónico en Cerro de Pasco. Punta Perdida. Punta Perdida es una localidad de algunos miles de mineros. Está ubicada Punta Perdida a 5.050 metros sobre el nivel del mar. Es Puno, Perú. ¿De acuerdo? Ahí hay mucha actividad informal, minería informal, gran escala de minería informal. Y a 5.050 metros sobre el nivel del mar la prevalencia de mal de montaña está acá cerca al 100%. Es bastante alta, ¿no? Pero a ello también hay que agregarle que hay factores contaminantes, etcétera, que parecería juegan un rol muy importante en la aparición del mal de montaña crónico. Entonces, este mal de montaña crónico no lo vamos a encontrar aquí a la vuelta de la esquina. Para encontrar sujetos con mal de montaña crónico hay que viajar a los Andes y generalmente por encima de los 3.000 metros vas a encontrar una mayor probabilidad. Pero puede haber mal de montaña crónico, puedes tener a un sujeto con mal de montaña crónico que vive en la ciudad de Huaraz, casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, es probable, pero la probabilidad obviamente es mucho menor. A más altitud, la probabilidad de encontrar sujetos con mal de montaña crónico es mucho, mucho mayor. ¿Eso también sucede en otras ciudades del mundo? También, sí, en el Tíbet, en los chinos también, ¿no? Entonces, una manifestación de una pérdida de la, entre comillas, adaptación que el humano había alcanzado a su medio, se registra en el mal de montaña crónico. ¿Qué se hace? Si el problema es la elevada viscosidad de la sangre, una de las mejores estrategias que siempre se ha aplicado a nivel nacional y a nivel mundial es la famosa sangría. El sujeto se saca sangre. Se saca una unidad de sangre, 2 unidades de sangre, ¿no? Al sacarse o extraerse una unidad, 2 unidades de sangre, la concentración de hemoglobina disminuye notablemente y la sintomatología obviamente que mejora notablemente. 2 o 3 meses el paciente está muy bien después de la sangría, pero después de 2 o 3 meses el efecto comienza a revertir y en la mayoría de los casos, una vez que comienza a revertir, revierte con más fuerza todavía, ¿no? Y la cosa se complica más. Si lo saca, digamos, entonces una de las alternativas de solución es que el sujeto deje esos lugares, ¿no? Pero a veces ahí entra el componente social, ¿no? Dejar la casa, la familia, los padres, los 30, 40 años de vida, el trabajo y todo lo demás para irte a vivir a un lugar donde no conoces, etc. Entonces ahí hay un componente ya social que es complicado de manejar, pero lo mejor es obviamente que el sujeto deje, que sea consciente de que hay algo que no va con su organismo para tener una adecuada respuesta en la altura y que tiene que dejar ese ambiente, ¿no? Pero es muy complicado, ¿ah? Sí. ¿No sería más bien como una sobreadaptación? Porque en general en la sierra les corrigen la hemoglobina siempre para darle el valor, ¿no es cierto? Claro. Porque tienen más siempre. Sí. Entonces, en este caso no sería más bien como que el organismo está sobrecompensando esto y está comenzando a ser... Más que hablar de una sobreadaptación, cuando yo hablo de una sobreadaptación hablaría de que tendría una mejor respuesta.
pero en este caso toda la sintomatología... Como es negativa. Sí, claro. Entonces tú hablas más que de una hablas de una pérdida de la adaptación, ¿no? Y qué raro, porque justo en Puno los niños son los que tienen más anemia. Ah, claro, pero esos índices que da el Ministerio de Salud de anemia, o sea, están utilizando mal un factor de corrección. Seguramente más adelante voy a hablar algo de ello, ¿ya? Pero yo creo que están utilizando mal un factor de corrección para el nivel de altitud al cual se encuentran. O sea, le bajan mucho. Le bajan mucho, sí. Entonces, al bajarle mucho con un factor equivocado, te va a salir que gran cantidad de esa población tiene una alta incidencia de anemia, ¿no? Incluso para las mujeres, ¿no? Dicen, las mujeres gestantes son anémicas, ¿no? Pero se olvidan de que básicamente en el crecimiento y desarrollo y en la etapa de gestación básicamente es importante la hemodilución, o sea, la anemia que hace la mujer en la etapa de gestación es una estrategia importante para favorecer la transferencia de oxígeno a nivel de la circulación útero-placentaria, que se beneficia con una viscosidad disminuida, ¿no? Y lo mismo hace la mujer gestante en la altura. Pero ¿qué dice el Ministerio de Salud? No, como la hemoglobina se le viene abajo y como está en altura debería tener mucho más y por lo tanto toda mujer es anémica, ¿no? Y a esa mujer anémica el Ministerio de Salud, ¿qué le impone? Una dieta rica en fierro, un gasto tremendo que hace el Estado para un organismo que en realidad no lo necesita, ¿no? El doctor González trabaja mucho en eso y me consta que invierte mucho tiempo en conferencias a nivel nacional, conversando con ministros y todo esto, para hacer entender que la estrategia que usa el Estado hoy en día es equivocada, ¿no? Y él para hablando sobre lo que acabo de mencionar, porque es importante, pero obviamente es un grupito pequeño frente a todo un bloque, ¿no? Enorme. Y también hay intereses pues, de las grandes compañías que venden la administración de fierro, en los programas sociales y todo lo demás. El sistema de salud es dramático, pero bueno. Entonces, volviendo al mal de montaña crónico, ¿qué se hace hoy en día? Este sujeto me impresionó. Nosotros en Cerro de Pasco tenemos como siempre vamos a hacer trabajo de investigación con sujetos con mal de montaña crónico y también hacemos otras cosas, ¿no? Pero mucho con mal de montaña crónico. Entonces nosotros tenemos ya un pool de pacientes, ya los conocemos. Por ejemplo, yo voy a hacer un trabajo de investigación, necesito 20 sujetos con mal de montaña crónico, yo voy, busco mi base de datos y busco sus teléfonos y todo ello. Como ellos ya nos conocen, ya llegó el doctor, y claro, siempre le damos un beneficio económico también a estas personas por el tiempo que invierten en nosotros, colaboran con nosotros y ya nos conocen y son sujetos que ya los tenemos bien estudiados, tenemos historia, su reporte de DAX, su electrocardiografía, su espirometría y muchos detalles, los conocemos muy bien. Y muchos de ellos son mal de montaña crónico. Y a muchos de ellos yo los conozco pues más de 10, 15, cerca de 20 años. Este señor lo conozco un promedio casi de 10 años. A este señor también se le hizo un estudio de biología molecular, estudios genéticos. Se le sacó una muestra de piel para llevar a hacer un estudio de su genoma dentro de un gran proyecto que tiene. Y por esa muestrita de piel nada más este señor se ganó $500, creo. De tal manera de que más o menos se trata de compensar la dedicación que ponen también ellos para poder ayudar a entender esto, el mal de montaña crónico. Este señor, mal de montaña crónico, hemoglobina siempre por encima de 21 gramos por decilitro, nos comentaba en una oportunidad que cada vez que él sale de vacaciones, trabaja en el Seguro Social, en el Salud, cada vez que sale de vacaciones, ese mes que sale de vacaciones se pone a jugar fútbol en Cerro de Pasco. Generalmente es en el mes de julio, agosto. Más o menos es la etapa donde en la sierra comienza a solear, ¿de acuerdo? Y en ese mes, todo ese mes, en lo que puede, él hace actividad física más o menos intensa, porque jugar fútbol, le decía, ¿pero juega fútbol o fulbito? Fútbol. O sea, vaya al costado del estadio de Daniel Alcides Carrión y ahí me va a ver. Le digo, yo voy a ir un día me fui, con un taxi me fui y ahí estaba él. Estaba jugando fútbol con sus amigos, ¿no? Y paciente con mal de montaña crónico. Le digo, pero puedes correr. Le digo, tú estás mal, ¿no?
Sí, me dice, al inicio me cuesta, pero ya cuando pasan los días y como estoy de vacaciones, ya comienzo a jugar con mis amigos y todo lo demás. Ah, qué bien. Y me dice, y ya después de una semana que estoy haciendo actividad física más o menos intensa, después de correr, de jugar fútbol, me dice toda la sintomatología del mal de montaña crónico, todos esos dolores de cabeza que tengo, eso que ando demasiado agitado, eso que no puedo conciliar bien el sueño de noche, que me levanto, esos dolores de las articulaciones, todo eso, todo se me va. Le digo, pero en ese mes tomas algo. No, me dice, yo sigo comiendo igual, sigo teniendo mis cosas normales. Lo único que he agregado es que durante todo ese mes de vacaciones comienzo a jugar fútbol, puesto que tengo tiempo para jugar fútbol. Está menos estresado también. Ah, obviamente, ¿no? Y mejora notablemente, ¿ah? Jorge Inga se llama, no me acuerdo de su nombre. Entonces me hizo pensar, ¿no? Y le digo, pero ¿te mediste tu hemoglobina? No me medí mi hemoglobina porque ustedes no estaban acá. Me dice, pero sí puedo asegurar de que no tenía nada de lo que tengo en este momento, doctor. Ahorita tengo todo lo que usted me pregunta, todo lo tengo. Y después que juego fútbol, y ya casi al terminar el mes, mejor todavía, estoy genial. Pero una vez que comienzo nuevamente a trabajar, ya no juego fútbol, nuevamente todo vuelve. Entonces por ahí hay un tema muy importante que puede ser actividad física, ejercicio. Cuando volvamos un poquito a la fisiología del ejercicio, cuando uno hace actividad física, el flujo sanguíneo se incrementa producto del incremento de la actividad cardiovascular, ¿no es cierto? Ese incremento de la actividad cardiovascular obviamente genera un incremento del flujo sanguíneo. Al incrementar el flujo sanguíneo, la cantidad de choques que tienen los glóbulos rojos unos con otros es mucho mayor a un flujo alto que a un flujo bajo, ¿no? Y entonces en un deportista tú encuentras que un deportista tiene siempre en la actividad deportiva un flujo sanguíneo muy alto. Entonces la cantidad de choques que tiene los glóbulos rojos que se mueven uno con otro van golpeando, y a un flujo más alto la probabilidad de choques es mucho mayor entre un glóbulo rojo y otro. Y cuando los glóbulos rojos comienzan a colisionar unos con otros, se genera una mayor tasa de destrucción de glóbulos rojos, y eso se llama un cuadro de hemólisis, ¿no? Y los deportistas altamente entrenados son personas que van a mostrar valores de hemoglobina que tiran hacia abajo. Incluso se llega a reportar en sujetos normales, deportistas normales, altamente calificados, se habla de una anemia del deportista. En un deportista altamente calificado no vas a encontrar una hemoglobina tan alta, todo lo contrario, es una hemoglobina tirada hacia abajo. Incluso se habla de una hemoglobina del deportista. Y la explicación que se da a todo esto es constantemente está incrementando la interacción o el número de choques o un estrés mecánico que genera y que acelera una mayor tasa de destrucción de glóbulos rojos. Y cuando tú miras los marcadores de destrucción de glóbulos rojos, hay un marcador en sangre que te indica si hay una mayor o un menor grado de destrucción de glóbulos rojos, que es básicamente una proteína que se llama actoglobina. Entonces, cuando tú mides actoglobina vas a encontrar que efectivamente el sujeto que más entrena es el sujeto que tiene un mayor cuadro de hemólisis, una mayor tasa de destrucción de glóbulos rojos, y eso está reportado para los sujetos que entrenan. Entonces yo me pongo en función a eso, yo me pongo a pensar, Jorge Inga comienza a hacer actividad física intensa a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Tiene una viscosidad súper alta. Están bastante congestionados los glóbulos rojos. Al incrementar el flujo sanguíneo, la tasa de choques entre uno y otros debe ser súper atroz. Y en esos días se debe estar acelerando la tasa de destrucción de glóbulos rojos. Esa mayor tasa de destrucción de glóbulos rojos, obviamente, en los días, está generando que la viscosidad sanguínea en este señor es una hipótesis que estoy dando. Se está yendo hacia abajo. Y eso haría pues que la concentración de hemoglobina vaya hacia abajo, una mejor viscosidad, un mejor flujo sanguíneo. Por otro lado, la actividad física genera un mejor manejo del sistema respiratorio, la convección respiratoria, etc. Y todo eso
me permitiría a entender por qué este señor, cuando hace actividad física, según él, la sintomatología de mal de montaña crónico se le va abajo. Es una hipótesis que tendría que demostrar, o tendríamos que demostrar, ¿no? El sujeto con mal de montaña crónico, veamos un poco cómo piensa o cómo vive. Se siente mal. Y una de las cosas que tiene al sentirse mal el sujeto con mal de montaña crónico es, se deprime, se sienta y se postra, busca un abrigo, está en su casita y casi no sale, ¿no? O sea, se hace más sedentario todavía, cada vez se hace más sedentario, cuando en realidad la solución o la posible alternativa de solución sería, muévete más. No, ya, no te puedes ir de Cerro de Pasco, está bien, ya no te puedes sacar más sangría porque tampoco te vas a estar sacando sangre cada rato, pero un plan de actividad física, creemos nosotros, en función a lo que vemos, en función a este ejemplo que nos da este caso, podría ser una posible alternativa de solución para lo que caracteriza a este síndrome, que es la eritrocitosis excesiva. Eso es lo que caracteriza al mal de montaña crónico. La cantidad de eritrocitos es muy alta. Con mi grupo de trabajo en la universidad estamos presentando un grant a una fundación extranjera, un grant fuerte desde el punto de vista económico, donde básicamente vamos a estudiar ahora, estamos estudiando parte siempre del mal de montaña crónico, pero ahora le vamos a agregar este tema de actividad física. Es decir, vamos a formar una especie de un gimnasio allá en Cerro de Pasco. Entonces vamos a tener una persona preparada por nosotros, viviendo en Cerro de Pasco, donde va a entrenar. Primero vamos a identificar a los sujetos con mal de montaña crónico y después de identificarlos, todo eso lo vamos a someter a ellos a un plan de entrenamiento físico. Pero no le vamos a decir corre así por correr, no, sino todo, como en la parte científica, todo es controlado. Vas a correr tanto, todo va a ser monitorizado a detalle, ¿no? Y también antes de hacer la actividad física también para un sujeto con una patología como esta puede representar una situación hasta cierto punto de alto riesgo, entonces también hay que tener mucho cuidado ahí, no es cuestión de que ya tengo mal de montaña crónico, mañana me voy a correr como loco para subir todo eso, ¿por qué? Porque puede traer otra complicación colateral. Entonces, pero sí estamos interesados en entender capaz no sea de todo la solución, pero parece que hay algo metido ahí y que la actividad física, el ejercicio físico, un plan de entrenamiento físico podría ayudarnos en una posible alternativa de solución para este problema tan complejo en las ciudades de altura, mal de montaña crónico. En realidad, ojalá que salga gran. En cuestión de un mes y unos días vamos a saber la respuesta final. Yo creo que todo va a salir muy bien. Son más de $500,000 para un proyecto grande, ¿no? Pero más o menos entonces nos damos cuenta aquí de que en función a casos del día a día es que van saliendo las ideas, van saliendo los proyectos para solucionar un problema tan crítico en este tipo de poblaciones. El año pasado, en el mes de noviembre, estábamos haciendo un piloto en el laboratorio. Teníamos un grupo de ratas como modelo para este caso. A estas ratas las subimos más o menos como 8 semanas a la altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar, para que hagan una hemoglobina muy alta, o sea, una viscosidad muy alta. Si bien es cierto, no con mal de montaña crónico, pero sí una hemoglobina bastante alta. De estas ratas que tienen hemoglobina normal 15, en condiciones de hipoxia casi por 5 a 8 semanas, no recuerdo exactamente, llegaron a tener una hemoglobina cerca de 18 gramos por decilitro, es bastante. Entonces eran ratas que vivían permanentemente en hipoxia y todas eran sedentarias en hipoxia. Entonces la idea era, con este piloto de ratas, 6 ratas en altura, viviendo a 4.500 metros sobre el nivel del mar por 5 o 8 semanas, para que la hemoglobina se haga muy alta. Luego de 8 semanas comenzamos un plan de entrenamiento. Ahora estas ratas van a comenzar a entrenar para más o menos entender esto, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer entrenar? Bueno, la voy a hacer nadar.
Teníamos una piscina y las hacíamos nadar. Pero no las hacíamos nadar. Estas ratas salían de la cámara hipovárica, pero no las hacíamos nadar respirando aire de nivel del mar. Porque simplemente cuando tú tienes a un sujeto que lo tienes en hipoxia y luego lo llevas a condiciones de normoxia, el cambio de presión de oxígeno puede hacer que disminuya los niveles de concentración, los niveles de hemoglobina en sangre. Pero estas ratas, entonces, la mejor estrategia fue hicimos una piscina hipóxica. O sea, la piscina tiene una cámara, tiene una parte líquida, el agua, y básicamente lo que está encima de la piscina es el medio gaseoso. En ese medio gaseoso nosotros le pasábamos un aire equivalente a 4.500 metros sobre el nivel del mar. De tal manera de que el animalito que nadaba en esta piscina hipóxica estaba respirando aire de casi 4.500 metros sobre el nivel del mar también. Para más o menos mantenerlo en las mismas condiciones. Venía de 4.500 metros, ahora vas a entrenar, pero también a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Primera semana, los animalitos aprenden a nadar. Después de una semana la hemoglobina todavía estaba casi normal. Después de 2 semanas la hemoglobina mostraba una tendencia hacia abajo, pero todavía no encontrábamos diferencias estadísticamente significativas como para poder decir ya es diferente. Pero sí había una tendencia hacia abajo. La tercera semana la tendencia era más hacia abajo, pero todavía no había diferencia estadística significativa como para poder decir es diferente. Pero sí ya se veía una leve disminución de la concentración de hemoglobina en el hematocrito. Cuarta semana se malogró el equipo y todas las ratas se murieron. ¿No? Todas las ratas se murieron. Cuando llegué al laboratorio, la cámara se había descontrolado y se había subido hasta cerca de 8.000 metros sobre el nivel del mar y todos los animales eran cadáveres, ¿no? Y ahí se malogró el experimento. Pero son cosas que pasan. Algún día dije vamos a retomar todo esto, pero ya no ha habido tiempo, estamos con cuestiones académicas, etcétera. Pero más o menos de esa manera avanza la ciencia y ojalá que este proyecto ya más dirigido hacia la parte humana nos permita entender la importancia de la fisiología del ejercicio en todo esto. Hicimos otro trabajo también algunos años atrás con un tratamiento farmacológico que se le da a ellos para disminuir la concentración de hemoglobina, acetazolamida. Pero el tratamiento crónico con acetazolamida, digo crónico, es decir, estos sujetos todos los días iban al laboratorio durante 2 meses a recibir una pastilla. Todos los días recibían la pastilla y se les anotaba y se les decía firmar, chao, todo, ¿no? Era parte de un proyecto. Y después de un tratamiento crónico de acetazolamida por casi 2 meses, ¿qué encontramos? Que la concentración de hemoglobina se venía abajo. Y la sintomatología del mal de montaña crónico en ese grupo de sujetos tratados con acetazolamida mejoraba. Entonces la acetazolamida hasta cierto punto puede ayudar como un posible tratamiento farmacológico para el problema del mal de montaña crónico. Parecería que sí. Digo parecería que sí porque todavía en realidad faltan muchos estudios por realizar. No es del todo conocido. Puede haber un efecto colateral, puede haber una perturbación en la mucosa gástrica, en la producción espermática, cualquier otra complicación, podría esperarse. Pero a menos es el único estudio en el cual se utiliza un fármaco para poder tratar al mal de montaña crónico. Es por eso que en algunos casos se está tratando el mal de montaña crónico con acetazolamida, con tratamiento crónico. Pero yo personalmente nunca me quedé convencido con el tratamiento crónico de acetazolamida. Yo creo que simplemente es un paliativo nada más, pero que después va a tener un efecto más que beneficioso, un efecto negativo para el organismo. Entonces, ¿qué hicimos? Nuevamente cogí mis ratas, las puse en hipoxia crónica casi por 1 mes, la hemoglobina la tuvieron muy alta, y después de un mes les comencé a dar acetazolamida como se le dio a los humanos. ¿Y qué encontré? Que la concentración de hemoglobina a medida que pasaban las semanas iba disminuyendo, tal igual como pasaba con el tratamiento con acetazolamida en los humanos, igualito, iba disminuyendo. Claro, a la rata yo no le voy a decir cómo te sientes, ¿no? Pero la concentración de hemoglobina sí iba disminuyendo. Pero sorpresivamente sucedió que después de casi 4 semanas de administración crónica de acetazolamida,
la concentración de hemoglobina que había disminuido comenzó ahora a trepar. En el humano encontramos que con 2 meses de tratamiento crónico la hemoglobina cayó, pero ¿qué hubiese pasado si el tratamiento hubiese sido más largo? ¿También hubiese revertido como en el caso de las ratas? Es probable, en realidad no se hizo, pero por eso siempre me queda la duda de que el tratamiento crónico con acetazolamida no, como que a mí no me convence, ¿no? Estuve dando una conferencia sobre exposición a la hipoxia crónica. Estaba hablando sobre mal de montaña crónico y en eso, en un break, en un café, en lo que siempre hay, un médico me dice, yo a mis pacientes que tienen mal de montaña crónico los trato con atorvastatina. Es un tipo de estatina, un inhibidor en la producción de colesterol, ¿no? Incluso se le da a los pacientes que tienen problemas en el manejo de colesterol, tienen colesterol muy alto, tú quieres inhibir la ruta metabólica para producir colesterol, tú le das un tipo de estatina. Un tipo de estatina es la atorvastatina. Entonces este médico me decía, este médico puneño, trabaja en Puno, me dice, yo a mis pacientes con mal de montaña crónico, me dice, doctor, yo le doy atorvastatina y con eso mejoran, y la hemoglobina se mejora y todo se mejora. Entonces, cuando regresé esa noche a mi casa, comencé a buscar información de atorvastatina, mal de montaña crónico en el PubMed, y en realidad no hay nada, ¿no? Digo, pero qué raro. Entonces lo comencé a comentar con mis amigos en el laboratorio, etcétera. Comenzamos a indagar mucho más, y efectivamente la atorvastatina comienza a modificar la permeabilidad a nivel de la membrana del glóbulo rojo, favoreciendo una mayor tasa de destrucción de y eso sí se ha reportado. Entonces, algo me hace pensar de que por ahí eso podría explicarme por qué a este médico me manifestaba que sus pacientes mejoraban con un simple tratamiento con atorvastatina. Entonces podría ser otra posible alternativa de solución, pero más no hay. Interesante estudios se podrían realizar por ahí con un grupo de animales, no sé. El mal de montaña crónico es un claro ejemplo para otro problema que aparece en la exposición a la altura. El mal de montaña crónico, lo acabo de mencionar, se caracteriza porque el paciente presenta un cuadro de eritrocitosis excesiva, ¿no? No hablo de mal de montaña crónico como una policitemia, hablo de mal de montaña crónico como un cuadro de eritrocitosis excesiva. Los eritrocitos en sangre están altos. La policitemia básicamente es un término que se refiere al incremento de todas las células de la sangre, pero en este caso es el incremento solo de los glóbulos rojos, por eso que es más correcto hablar de eritrocitosis excesiva. Dejando de lado el mal de montaña crónico, les voy a hablar ahora sobre otra situación que aparece en hipoxia. Supongamos, Juan, que la minera Barrick te va a pagar $2.000 mensuales y te va a mandar a trabajar. Ayer escuchaba yo a ustedes hablando sobre el trabajo en la mina, ¿no? Y te va a poner una jornada de trabajo 21/7, ¿ya? 21 días arriba y 7 días de descanso. Y esos 7 días de descanso tú ves, y como tú vives en Lima, cerca de mi barrio, tú vas a bajar acá a Lima, ¿no? Entonces 21 días te vas a ir a Lagunas Norte, cerca de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Barrick te va a pagar $2.000. 21, 7, 21, 7, 21, 7. Entonces vas a trabajar así. Y así trabaja mucha gente, muchos obreros, ¿no? 21/7, o puede ser 7/7, o puede ser, no sé, supongamos, yo me quedo simplemente con el ejemplo de 21/7. Ese modelo, tú eres de nivel del mar, pero vas a ir a trabajar a la altura, luego bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes, así. Ese modelo se denomina un modelo de exposición intermitente crónica a la hipoxia. Es una intermitencia, estar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. A la larga, tu concentración de hemoglobina, que en condiciones de nivel del mar era 15, en el tiempo ya no va a ser 15, posiblemente sea 16, 17, por ahí te manejas, 16, 17. Las alertas se prenden cuando la hemoglobina
se comienza a disparar por encima de 19 gramos por decilitro. Ahí es donde se prenden las alertas. Y si en un examen médico ocupacional te detectan que tu hemoglobina ya pasó los 19, te van a observar, ¿no? Posiblemente ya hasta te puedan impedir el pasaporte para poder seguir trabajando, yo no sé. Depende también de la compañía, ¿no? Pero eso lo exige no tanto la compañía, la legislación nacional lo exige así. Entonces, primer año tu hemoglobina está muy bien, sigues trabajando. Segundo año está muy bien. Tercer año muy bien, has ganado buena plata. Cuarto año muy bien, ya te gustó la cosa y sigues ahí. Quinto año, llegó el quinto año y tu hemoglobina ya pasó los 19, 20, 21. Entonces tú me dices, pero yo siempre he venido acá, siempre he estado bien. Sí, siempre he estado bien. Pero ahora, le digo, y ahora cuando vas allá a la altura, siento que me zumban los oídos. Me siento que me falta el aire cuando estoy en reposo. Siento palpitaciones. No puedo dormir fácilmente. O estoy durmiendo, me levanto porque me falta el aire. Mis mucosas se ponen casi azuladas, ¿no? Siente demasiadas palpitaciones, siente que te está sudando la palma de las manos o la planta de los pies, como que te quema, te arde, sí. Prácticamente una sintomatología muy parecida a la del mal de montaña crónico. ¿Y cuánto está tu hemoglobina? Ya no está 20, 21, posiblemente si sigues así, posiblemente puedes llegar a 22, 23. No vas a más porque ya te pusieron la alerta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Estoy frente a un caso, este señor no es nativo de altura, él no vive permanentemente como el señor de Cerro de Pasco, ¿no? Este señor hace una intermitencia crónica, la hipoxia, y muchos sujetos que hacen una intermitencia crónica a la altura, de la manera como acabo de explicar, hacen esa sintomatología muy parecida a la que hace el mal de montaña crónico, y también en ellos que encontramos que la hemoglobina va a estar encima de 19 gramos por decilitro. Ahí hay algo entonces. Ese sujeto que hace intermitencia crónica y que comienza a presentar estos problemas, estaría entonces teniendo problemas de desadaptación a ese medio, ¿ya? Y eso tiene que ver con una cosa que se denomina la pérdida de la quimiosensibilidad al oxígeno. ¿Y cómo entender esto? El principal sensor de oxígeno en nuestro organismo se encuentra a nivel del cuerpo carotídeo, ¿no? El cuerpo carotídeo es un grupo de células sensibles y que están detectando siempre los niveles de oxígeno en la sangre que pasa por ese sector, ¿no? Entonces todos tenemos una quimiosensibilidad al oxígeno. Entonces el sensor le dispara respuestas hacia el sistema nervioso y en función a eso se establece un patrón respiratorio. Eso es la quimiosensibilidad periférica al oxígeno. Y digo periférica porque básicamente está ubicado en la periferia, no en el sistema nervioso como tal, sino a nivel de esta bifurcación de la carótida. Y encontramos las células glumosas, que son parte de lo que es el cuerpo carotídeo. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, yo, un sujeto nativo de nivel del mar, chimbotano, nivel del mar, estoy acá en Lima, sigo de nivel del mar. Si tú me pones a respirar una mezcla gaseosa de 5.000 metros, el sensor de oxígeno detecta que la presión inspirada de oxígeno ha disminuido y que la presión de oxígeno en la sangre también ha disminuido. Y en función a eso se establece una respuesta. ¿De acuerdo? Y esa respuesta va a ser, en primer lugar, una respuesta en el cambio ventilatorio. Supongamos que yo estoy ahora aquí, estoy respirando a través de una máscara, pero estoy respirando la misma calidad de aire que ustedes y estoy registrando mi ventilación. Y supongamos que yo estoy ventilando 10 litros por minuto. Pero luego me instalo a respirar una mezcla gaseosa de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces mi patrón ventilatorio se va a incrementar. Puesto que ahora estoy respirando aire de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya no voy a ventilar 10, posiblemente ventile, supongamos, 15 litros por minuto. ¿Cuál es la diferencia?
En condiciones normales, ¿cuánto ventilaba? 10. En condiciones de 5.000 metros, ¿cuánto estoy ventilando? 15. ¿Cuál es el delta? 15 menos 10, 5. Ese delta básicamente se conoce con el nombre de respuesta ventilatoria a la hipoxia. Entonces, la respuesta ventilatoria a la hipoxia es la ventilación que tienes en hipoxia menos la ventilación que tienes en condiciones normóxicas. ¿Y por qué se establece ese delta? ¿Por qué se establece ese delta? Porque el sensor de oxígeno ha detectado que los niveles de oxígeno en la sangre han caído y una respuesta para hacer frente a ello es incrementar el patrón ventilatorio. Incrementas más el patrón de la ventilación, ¿de acuerdo? Entonces, eso se ajusta en función a la quimiosensibilidad que tiene el cuerpo carotídeo, en función a los niveles de oxígeno que va a detectar. En Cerro de Pasco, yo tengo a este señor y le mido su ventilación en el reposo. Estoy a 4.340 metros sobre el nivel del mar, en el local de la universidad, ahí en Cerro de Pasco. Y ahí le mido su ventilación. Y este señor está ventilando, supongamos, se me ocurre, para manejarlo más fácil, 10 litros por minuto. Luego a este señor le voy a pasar a respirar una mezcla gaseosa de 6.000 metros. Puesto que estoy a 4.340 metros, no le voy a poner pues aire de nivel del mar, le tengo que poner más hipoxia, ¿no es cierto? O sea, lo llevo y me dicen, José Luis, quiero 6.000 metros. Le pongo a 6.000 metros. ¿Qué esperaríamos nosotros? Si tú me haces respirar aire de 6.000 metros, a mí que yo tengo una quimiosensibilidad normal al oxígeno, incremento mi patrón ventilatorio. Posiblemente de 10 lo pase a 15, 18, yo no sé. Pero de que incrementa, incrementa. Este señor, respirando normalmente Cerro de Pasco, está ventilando 10 litros por minuto. Ahora le hago respirar una mezcla gaseosa de 6.000 metros sobre el nivel del mar y sigue ventilando 10 litros por minuto. ¿Incrementó el patrón ventilatorio? No. ¿Qué te quiere decir eso? Que el sensor o la quimiosensibilidad del sensor de oxígeno es la adecuada o prácticamente no responde. No responde. Es como que tú pises tu acelerador de tu carro y no se acelera. Quiere decir que hay algo que está mal ahí. No responde. Entonces la respuesta de la quimiosensibilidad al oxígeno está hasta cierto punto perturbada, limitada. Y eso se encuentra en los sujetos con mal de montaña crónico. Hay una pérdida de la quimiosensibilidad al oxígeno. ¿Cuál ha sido tu control ahí? ¿Ah? ¿Cuál ha sido tu control ahí? O sea, tu control es básicamente la condición normal. Tú partes de la condición normal. La condición normal tú la tienes en 10 litros por minuto, el patrón ventilatorio. Entonces, yo espero que si tú me pones más hipoxia, tú esperas que ese valor se incremente. ¿De acuerdo? Ese incremento va a estar en función a la respuesta que impone el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno detecta que ya ahora ya no está respirando aire de 4.000, sino aire de 6.000. Tienes que ventilar mucho más, pero eso no ocurre en estos señores. Entonces, ¿les he hecho la prueba a los mismos pobladores que sí mal de montaña crónico? Ah, claro, por supuesto. O sea, hay un control. O sea, este señor, el cambio tú lo comparas con respecto al valor inicial, pero también tomas un grupo normal, un sujeto sin mal de montaña crónico. Un sujeto sin mal de montaña crónico que ventila 10, yo le pongo aire de 6.000 metros, incrementa su patrón ventilatorio. Entonces, es una clara señal de que el sensor de oxígeno está bien, pero en estos no. Entonces, le pongo 8.000 metros, igualito. Entonces, si tú le pones más hipoxia y no hay un incremento del patrón ventilatorio, las condiciones de PO2 y de PCO2 a nivel alveolar están totalmente perturbadas. Se altera todo lo que veníamos graficando ayer en la pizarra, en el mecanismo de difusión, etcétera, y por lo tanto estos sujetos terminan teniendo una pobre oxigenación en su sangre. Hay una pérdida de la quimiosensibilidad al oxígeno. Volviendo al tema de Juan, que lo hemos mandado a trabajar a Barry, en Lagunas Norte. ¿Qué pasa en estos sujetos que tienen algo parecido en sintomatología a lo que es el mal de montaña crónico? ¿Qué estamos encontrando? Estamos encontrando de que también hay una pérdida de la quimiosensibilidad al oxígeno. Es decir, el hecho de estar en normoxia, hipoxia, normoxia, hipoxia, normoxia, hipoxia, al inicio todo bien, pero con el tiempo la sensibilidad de este cuerpo carotídeo al oxígeno se va perdiendo. Tanto así que llega un momento donde ya
no responde. Y cada vez que no responde, el organismo se hace más hipóxico y por lo tanto, ¿cuál es la mejor estrategia según el organismo para poder contrarrestar los efectos de la hipoxia? Claro, incrementar la actividad eritropoyética. Es un sensor. Prende, apaga. Sensor. Va a llegar un momento donde esto ya no funciona. Lo mismo sucede con este sensor de oxígeno. Lo tienes en normoxia, hipoxia, normoxia, hipoxia, normoxia, hipoxia, normoxia, hipoxia. Va a llegar un momento en que ese sensor colapsa. Ahora, ¿en todos pasaría eso? No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que hay un grupo de sujetos que sí lo hace. Generalmente, y esto todavía no hay nada publicado, pero por la experiencia que veo en el trabajo, encuentro que generalmente estos casos se suscitan en su gran mayoría cuando estamos por encima de los 5 años de exposición intermitente de la hipoxia. Los más de 20, 30 casos que he visto, en la mayoría es, le digo, ¿qué tiempo tienes trabajando en ese sistema? Más de 5 años, más de 5 años, más de 5 años, más de 5 años. Todos coinciden con el hecho de más de 5 años. Entonces, algo pasa con el sensor en ese tiempo. Entonces, tendríamos que hacer un estudio muy a largo plazo para poder entender qué es lo que pasa en ellos. ¿Puedes replicar ese modelo en ratas? También se puede replicar en ratas, sí. En ratas hemos tratado de replicar, pero fue un proyecto que no terminamos porque estábamos haciendo también otras mediciones. Y en ratas lo que hicimos es, las teníamos en hipoxia y luego las bajábamos a normoxia, hipoxia, normoxia, hipoxia, normoxia, y en el tiempo veíamos que la hemoglobina cada vez tenía una tendencia a subir más que aquellos animales que simplemente estaban en hipoxia. ¿Me dejo entender? O sea, tuvimos un grupo que no hacía la intermitencia crónica, no hacía esto, no hacía arriba, abajo, estaba permanentemente en altura. Y tuvimos otro grupo de animales que comenzaron a hacer intermitencia. El incremento de la hemoglobina fue mayor en aquellos sujetos que estuvieron en intermitencia, en las ratas. Entonces ahí hay algo con la intermitencia. Y ese es un problema que nos debería de llamar mucho la atención, puesto que en este momento, como a ustedes seguramente les consta, hay miles de sujetos que están subiendo y hay miles y miles que están bajando, ¿no? O sea, hay mucha gente. Tenemos una actividad minera más o menos grande que está exponiendo a personas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar a altitudes bastante grandes, y yo creo que muchos de ellos, como ya los hay, muchos de ellos en el tiempo van a tener problemas con esto. Y esto no es soroche, porque a veces dicen, no, te está dando soroche. Esto no es soroche, el soroche clásico, no es el mal de montaña agudo, no. Esto es un soroche tipo crónico, es otra cosa. Y como muchos de los médicos no conocen sobre este tema que comienza a aparecer, muchas veces lo toman como, eres intolerante a la altura o tienes un problema de soroche, etcétera, pero en realidad es más que eso. Hay algo más ahí que debería de llamar mucho la atención, ¿no? Interesante el tema, de verdad. Yo creo que con una terapia de actividad física en altura, hasta cierto punto podría corregir la sensibilidad del cuerpo carotídeo con respecto al oxígeno. Pero eso habría que demostrarlo, ¿no? Es decir, tener a los sujetos en altura, ya están trabajando en la altura, pero ya terminó su jornada de trabajo, pero hacer un plan de entrenamiento físico con ellos podría mejorar la sensibilidad, la quimiosensibilidad periférica al oxígeno. Es probable, es más, yo creo que sí, soy fanático de que la actividad física podría tranquilamente corregir todo ello. Profesor, pero el volumen ventilatorio de ellos es diferente al nuestro en crónicas. Sí, O sea, ellos lo tienen más alto. Tanto la hemoglobina como el ritmo respiratorio más incrementado. Sí, en los sujetos, voy a hablar del sujeto que tiene el síndrome de mal de montaña crónico. En ellos, muchas de las referencias en los estudios reportan que la gran mayoría de ellos son hipoventiladores. Su ventilación está tirada más hacia abajo, ¿no? Y eso lo relacionan tremendamente con el hecho de que tienen una pérdida considerable de la quimiosensibilidad periférica al oxígeno. O sea, digamos que ese mecanismo apunta por dos vías. Debería regular la ventilación, sí, debería regular el nivel de hemoglobina. Por supuesto. Y ambos van a estar más elevados. Por supuesto que sí. Y lo que pasa en ellos es que el que está fregado, digamos, sí, es ventilatorio y
trata Sí. de compensar. Por supuesto. Ahora, ¿por qué te digo que el ejercicio físico podría ser una excelente estrategia? Porque el ejercicio físico mejora el manejo ventilatorio. Entonces, este es un caso donde claramente vemos que el manejo ventilatorio como que se pierde, tirándolo tanto hacia abajo. Entonces, si yo uso cualquier estrategia que me ayuda a levantar la ventilación, como es la actividad física, Ponerlos acá. entonces cuando este señor me decía que la actividad física lo mejora, entonces me hizo acordar de todos estos conocimientos que tú tienes por acá, por allá, y vas integrando y le vas encontrando una lógica, ¿no? Tan grande que ya Daniel se fue a preparar el café. Entonces son múltiples los estudios que hemos hecho en Cerro de Pasco con los sujetos, con mal de montaña crónico. Este señor se llama Nicanor Cáceres. Estamos estudiando flujo sanguíneo cerebral con un grupo de investigadores de la universidad de una universidad inglesa. Este es un sujeto que, cansado de lo que ya tenía, mal de montaña crónico, en un momento de su vida decidió dejar toda su familia. Fue uno de los cientos que yo conozco que en algún momento dejó Cerro de Pasco y jamás lo he vuelto a ver. Se fue. Y se fue básicamente porque ya le era muy insoportable toda la sintomatología que tenía. Este era un señor que vendía en un kiosco de periódicos en Cerro de Pasco. Y hasta donde siempre pregunto por él y me dicen de vez en cuando viene, pero está muy bien, pero ya vive acá en Lima, en Canto Grande dicen que vive. Entonces, pero obviamente debe haber sido muy complicado que este señor haya dejado todo, su familia, para poder venir acá, ¿no? De los cientos de personas que conozco con mal de montaña crónico, este es el único caso donde he podido encontrar ello, ¿no? Pues debe ser muy difícil, ¿no? Más aún si no son tan jóvenes, ¿no? Venir acá a buscar trabajo a esa edad en un lugar donde no conoces, etcétera, debe ser complicado, ¿no? Ahora, también hay una posible alternativa de solución al mal de montaña crónico, que se le dice al señor: ya está bien, vive en Cerro de Pasco, pero de vez en cuando ándate a un lugar más bajo. Puede ser Lima. Generalmente la gente de Cerro de Pasco está más cerca a la selva, ¿no? O ándate a la Merced, no sé, pero cada cierto tiempo tienes un fin de semana largo, ándate hacia abajo. Cuando tú vas hacia abajo estás saliendo del ambiente hipóxico. Una vez que sales del ambiente hipóxico, el organismo ya no siente tanta necesidad de tener una alta concentración de hemoglobina y comienza a acelerar la tasa de destrucción. Entonces, ya estoy muy alta de hemoglobina, pero tengo 3 días libres, me voy a Lima. El hecho de estar en hipoxia nuevamente, eso acelera la tasa de destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Pero a menos, no necesitas 3 días, necesitas más de 3 días para tener una adecuada tasa de destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el organismo, cuando está en hipoxia, siente la necesidad de que falta el transportador de oxígeno, se incrementa básicamente el mecanismo de eritropoiesis, pero una vez que desciende, se acelera la tasa de destrucción, pero la tasa de destrucción tampoco es tan rápido. Entonces, tengo un paciente que me dice: yo trabajo en la mina, ¿cuál es tu jornada? Una de las primeras preguntas que hago: ¿cuál es tu jornada? 5 por 2. 5 por 2. 5 arriba, 2 abajo, 5, 2, 5, 2. Me dice: porque mi trabajo es así de oficina nomás, 5, 2, 5, 2. Dice: pero ahora estoy mal. ¿Qué tiempo tienes? Más de 5 años. Le digo: ¿sabes qué pasa contigo? Le explico todo esto y le digo: tú tienes que tratar de cambiar tu ritmo de trabajo. Cuando tú bajas a la ciudad de Lima 2 días, esas 48 horas son escasas para destruir el exceso de glóbulos rojos que fabricaste cuando estuviste en altura. Necesitas más días abajo. Porque justo cuando ya estás incrementando la tasa de destrucción, nuevamente te toca subir y cortaste el evento. Y ahora comienzas a fabricar más. Entonces, en el tiempo cada vez fabricas más. Pero todo esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque también las jornadas tienen que ver también con la respuesta fisiológica que vamos a encontrar en el organismo. Entonces, 21 por 7 hasta cierto punto 7 días es un tiempo más que suficiente como para poder acelerar la tasa de destrucción, pero parecería que hay una perturbación en la quimiosensibilidad al oxígeno.
Los estudios de los efectos ortostáticos. Esto es una caja que parece un cajón de muerto, ¿no? Siempre me acuerdo de esta caja porque los pacientes en Cerro de Pasco se asustaban, me decían, no, pero que me van a meter en un cajón de muerto, yo no estoy muerto, ¿no? Eso parecía un ataúd. Le digo, no, no es un ataúd, le digo, ahí te vamos a meter. Y básicamente era para estudiar los efectos del flujo, cambio de presión en función a la diferente posición que toma el cuerpo. Es básicamente para ver los efectos ortostáticos en un paciente que tiene mal de montaña crónico. Y también el manejo de la presión y el flujo por los efectos ortostáticos en pacientes con mal de montaña crónico es diferente a un sujeto normal. Una mano oscura con un cuadro de eritrocitosis excesiva en un paciente con mal de montaña crónico, y esta es mi mano, ¿no? Las mucosas cianóticas. El mal de montaña crónico es una enfermedad conocida también como enfermedad de Monge, caracterizada por eritrocitosis excesiva. La saturación arterial de oxígeno es baja, aunque no todos tienen una baja saturación arterial de oxígeno. Tienen una cianosis, cefalea, fatiga mental y física. Frecuentemente hay hipertensión pulmonar. Y acá tenemos nosotros, no se ve muy bien, pero este es un capilar de microhematocrito. Y esto más o menos está cerca al 83% de hematocrito, enorme. En un humano en condiciones de nivel del mar, el hematocrito es casi 45%. En Cerro de Pasco, 54, 55, en un sujeto sano. Pero este caso fue un caso muy extremo de un caballero de 27 años que tenía un hematocrito de casi 83%. Mira la porción plasmática, esto nada más chiquito. No, una viscosidad bastante alta. Quechuas y aymaras. La incidencia de mal de montaña crónico, todo apunta a que los quechuas tienen una mayor incidencia de mal de montaña crónico que los aymaras. Puede haber un componente genético, es probable. ¿Por qué los quechuas tienen más mal de montaña crónico que los aymaras? Hay algo genético, como les digo, estamos tratando de entender, y trabajar con los aymaras es todo un mundo diferente a los quechuas. Es todo un mundo, ¿no? A los quechuas tú le puedes decir, colabora en mi estudio, te voy a pagar 100 soles, 200 soles, te voy a dar $100, genial. Ah, ya, genial, se anima y va y colabora contigo, todo eso. A la aymara tú le dices eso, te cierra las puertas totalmente y toda la comunidad te cierra las puertas porque lo tomaron a mal, ¿no? Es una comunidad especial, hay que saber llegar a ellos, hay que ser muy inteligente para llegar a ellos. Y la toma de muestras biológicas, muestras de sangre o hacer un chequeo clínico a los pacientes en estos casos es bien complicado, ¿no? Pero es una magnífica población, son lindas personas, pero tienen una forma muy diferente a la que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Y recolectar muestras en poblaciones aymaras es bien grande, y muchas veces cuando nosotros trabajamos en cuestiones de investigación queremos muestras grandes, a veces para alcanzar objetivos relacionados con la estadística, significancia estadística, y encontrar aymaras con mal de montaña crónico. Hicimos un estudio hace 2 años, con unas chicas en Europa para hacer un estudio genético. Teníamos que recolectar muestras de saliva en poblaciones quechuas y aymaras de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y estuvimos para estudiar a los quechuas en Cerro de Pasco. Genial, todo genial en Cerro de Pasco. Y para estudiar los aymaras nos trasladamos hasta la ciudad de Desaguadero para adentro, y ahí estuve metido como una semana, un frío espantoso y todo lo demás, en una comunidad aymara, viviendo ahí con 2 suecas, donde todos nos miraban extraños, más que todo por las suecas eran 2 chicas rubias, todas, ¿no? Entonces la gente siempre te mira como que éramos los sujetos, y efectivamente éramos los extraños en la comunidad, pero para conseguir las muestras era muy complicado, la gente así nomás no colabora, ¿no? Pero creo yo que ahí hay algo muy interesante desde el punto de vista genético que hay que
hay que todavía indagar mucho. También hemos hecho algunos estudios con niños, ¿no? El clásico niño lindo de altura, ¿no? Chaposito, etcétera, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y continuamos, ¿de acuerdo?